eres tú. Estás sentado en tu trono con poder. Escrito está, cosas buenas hablas de mí. Mateo 13, hermanos, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La parábola del sembrador. Muchos hemos escuchado, hermanos, esta parábola, pero vamos a detallarla en esta mañana. Parábola, hermanos, significa comparación o refrán. Ese es el significado de parábola. También la parábola, hermano, tiene una característica de que no es fábula ni fantasía. No es nada inventado, hermano, la parábola, sino que sus narraciones son extraídas de cosas y acontecimientos de la vida real, mayormente de lo cotidiano. Entonces Jesús, hermanos, al pueblo le tenía que hablar por parábolas para que le entendieran. En pocas palabras, hermanos, una parábola es una historia terrenal para enseñar una verdad espiritual. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Era un acontecimiento que Jesús tomaba, hermanos, de la vida cotidiana, como en este caso, hermanos, habló de un sembrador, de alguien que salió a sembrar una semilla. Y el Señor habló, hermanos, de 4 tipos de terreno en la cual cayó esa semilla, hermanos. Amén. El sembrador, hermanos, es aquel que lleva la palabra y la predica. ¿Quién es el sembrador? Jesús, en este caso, hermanos, era el que estaba sembrando, hermanos, la palabra a su pueblo. Y la semilla, hermanos, ¿cuál es la semilla? La semilla es su palabra. Amén. Es la palabra de Dios lo que simboliza la semilla. La parábola es una enseñanza. El sembrador puede ser usted, puedo ser yo, hermanos, puede ser Dios, puede ser Cristo, puede ser el Espíritu Santo, puede ser un evangelista, un maestro, un misionero. Ese puede ser el sembrador, uno que sale, hermano, a regar la semilla. Ahora, pero esa semilla, que es la palabra, cae en 4 tipos de terreno, hermano. En 4 tipos de terreno. El primero dice que la semilla, hermanos, cayó junto al camino. En la explicación de la parábola de Jesús menciona, hermanos, que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, hermanos. Mucha gente oye la palabra, hermanos. Mucha gente oye la palabra. Pero fíjense, hermanos, no le entienden. No entienden la palabra. Ahora, ¿por qué no le entienden? Porque no le prestan atención. Cuando el apóstol Pablo, hermano, estaba predicando, dice la Biblia, hermanos, que el Señor abrió el corazón de una mujer, porque aquella mujer oía con atención el mensaje de Pablo, el mensaje de Dios, hermano, que estaba predicando el apóstol. Pero aquella mujer, hermanos, Dios vio el corazón que estaba prestando atención a la palabra. Y fíjense cómo obró Dios. Dios abrió el entendimiento, hermanos, de su corazón para que entendiera la palabra y fuera salva, hermanos. Amén, hermanos. Eso es cuando la palabra cae junto al camino, hermanos. Esta es la explicación. Mateo 13, 19, yo lo leo para usted, hermanos. Dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Rápido viene el enemigo y arrebata esa palabra, hermano. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Una persona oye la palabra, hermano, y el enemigo rápido va y arrebata, hermanos, lo que oyó. Rápido, hermanos. Y no hay crecimiento en aquella persona porque el enemigo arrebató lo que había escuchado de esta persona. Ahora, vuelvo y repito, hermanos, no la entienden porque no le prestan atención, y no le prestan atención porque no hay interés, hermanos, en sus vidas. Solo resbala la palabra en sus mentes y en sus corazones. Vienen por curiosidad, por rutina, por complacer a otros, no con el propósito de sacar el máximo provecho de la palabra de Dios. Así que al no entender la palabra, no surge ningún efecto de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre.
y el enemigo arrebata la palabra, porque nada más la oíste, nada más la oímos, hermanos, pero no había, hermanos, no había ningún fundamento, porque no le entendimos a la palabra. Viene el enemigo y arrebata aquella semilla. Ese es un tipo de terreno, hermanos, en el cual cayó la palabra de Dios, junto al camino. Segundo terreno, hermanos, en el cual cayó la semilla que fue sembrada, hermanos. Dice que fue en pedregales también. Dice 20 y 21 del capítulo 3, hermanos. Y el que fue sembrado en pedregales, fíjense, hermanos, la característica de este tipo de terreno. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aquí hay un poquito, hermano, de fruto, un poquitito, hermano, fíjese. Al momento la recibe con gozo, pero dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, el segundo terreno en el cual la palabra de Dios ha sido sembrada, en pedregales. La explicación de esta parábola, hermanos, Jesús vuelve a mencionar este tipo de terreno. Oyeron la palabra, pero aquí la persona la recibió con gozo, hermanos. Se emocionó, hermanos, quiso predicarle a otros, se gozó, siguió viniendo, hermanos, a la iglesia. Aquella persona perseveró un poquito, no le dieron la espalda, hermanos, ni cerraron sus oídos a la palabra, pero el simplemente de oír la palabra, hermanos, y recibirla con gozo, no salva a nadie, hermanos. ¿Cuántos han oído la palabra, hermanos, y no la atienden? Y ni siquiera, hermanos, han hecho su decisión de servir a Dios o de que haya un arrepentimiento en sus vidas, un reconocimiento, hermanos. Nunca han aceptado a Cristo y han oído la palabra y tienen conocimiento de la palabra. Este es otro tipo de terreno, hermano, en el cual cae la semilla en el corazón del hombre. Simplemente, hermanos, con oírla y recibirla con gozo, hermanos, no nos garantiza nada. La Biblia dice, hermanos, que hasta los demonios creen en la palabra, pero tiemblan por el juicio de Dios que va a caer sobre ellos. Y los demonios, hermanos, creen en la palabra, porque la palabra de Dios es verdad, hermanos. Este tipo de oyentes, hermanos, al oír la palabra, no quisieron correr, hermanos, se emocionaron, quisieron volar y hacer y deshacer con el evangelio. Son los que entusiasmados, hermanos, apenas oyen un poquito y quieren ir a África, hermanos, y quieren ir a la India, y quieren ir a otros países a predicar el evangelio. Amén, hermanos. Pero Jesús mencionó de ellos y al momento la reciben con gozo, pero no tenían raíz en sus vidas, en sus corazones. Por lo cual, hermanos, al momento de ver la prueba, hermanos, la semilla es arrebatada de igual manera. La semilla no hace ningún fruto, hermanos, ningún efecto en sus vidas, hermanos. Amén, hermanos. Hay gente que recibe la palabra, hermanos, y la reciben con gozo, pero no hace efecto porque no había raíces, no tenían fundamento, no tenían preparación y no tenían conocimiento, hermanos. Y fue en vano, aquella semilla, hermanos, fue arrebatada también. Dos tipos de terreno junto al camino, en pedregales. En pedregales también ha caído la palabra del Señor. Tercer terreno, hermanos, del cual Jesús habló esta enseñanza. Fíjese que en ese tiempo usó la parábola, la enseñanza de un sembrador, de alguien que salió a sembrar, hermano, y a regar la semilla. Y habla de 4 tipos de terreno, refiriéndose a la vida del hombre. El tercero fue entre espinos. Este es el que oye la palabra, versículo 22 de Mateo 13, hermanos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, oiga esto, hermano, es sorprendente, dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, que no da fruto, hermano. Oiga, hermano, ¿puede haber algo que ahogue la palabra si la palabra tiene poder? Jesús dijo que el afán, hermano, es las riquezas. ¿Cuánto se alaban al Señor? Pero cuando dejamos que eso, hermano, que eso nos agobie, nos domine por completo, nos pueda vencer por completo, dice que ahoga la palabra. Es decir, el efecto que puede hacer, hermanos, en nuestras vidas. ¿Cuántos se alaban al Señor, hermanos? En esta mañana, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa, hermanos, significa que no da fruto,
que no produce el efecto deseado. Afán significa, hermano, esfuerzo o empeño grande, deseo intenso de algo, esforzarse en algo o poner mucho empeño en ello. Eso significa afán, hermanos. A veces nos afanamos por un estilo de vida que no podemos, hermanos, y eso es muy triste porque nunca lo logras y estás frustrado, hermanos. Te enojas, ves a otros cómo prosperan y tú intentas, tú procuras, tú te afanas demasiado y no podemos tener un estilo de vida, hermanos. Eso es afán, eso es el afán malo, hermano, por las riquezas de este mundo. Ansia significa deseo intenso de algo. Y ansiedad, hermano, fíjese que ansia y ansiedad son diferentes, aunque es la misma, se deriva de la misma palabra. Ansia es deseo intenso de algo, pero ya cuando hay ansiedad significa angustia o inquietud por algo que va a suceder o que se teme que suceda. Cuando se pronostica, hermanos, un huracán, una tormenta, la gente entra en un estado de ansiedad, temor por algo que va a ocurrir, hermanos. Angustia o inquietud por algo que va a suceder o que se teme que suceda, hermanos. Entonces el Señor dijo que en el tercer terreno, cuando cae entre espinos, también cayó la semilla, hermanos, pero que el afán y la ansiedad de esta vida, hermanos, ahogan la palabra y lamentablemente, hermanos, no se da el fruto deseado, no se logra hacer en la persona el propósito que Dios quiere que se haga en la vida del creyente, hermanos, en la vida del hombre. La mayoría de las personas, tengo una nota aquí, hermanos, vivimos por hacer más de lo que podemos hacer, por acumular, por hacer más dinero, por atesorar, por hacer riquezas. No está mal, hermano, el dinero no es malo, pero no es lo más importante. Hay prioridades de mayor valor. Amén, hermanos. Entonces hay 4 tipos de terreno en los cuales la palabra de Dios ha sido sembrada, hermanos. ¿En cuál de ellas cayó en nuestras vidas? Falta un terreno, hermanos, que eso es el bueno. Falta uno que espero que nosotros seamos eso, hermano, porque han pasado años y aquí estamos todavía. Todo el que testifica, hermanos, aquí llora, hermano. Está tremendo eso, hermano José Luis. Eso está bueno, hermano. Gracias primeramente a Dios y a sus oraciones, hermano, que aquí no se aguantan, hermano, que está tremendo. A mí me pasó la primera vez, la segunda vez, y se siente algo. Hay lugares donde el púlpito está preparado ya, hermano, donde no batallas, pero hay púlpitos bien duros, hermano, que no, hombre, hermano. Lo que quieres es salir corriendo para tu casa ya que se acabe el mensaje, hermano. Aquí está bien liviano, hermano. Se siente muy bonito, hermano, la presencia de Dios. 3 tipos de terreno, hermano: junto al camino, en pedregales, entre espinos. Y el último terreno, hermanos, fue en buena tierra. En buena tierra, hermanos, que dijo el Señor que dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Yo estaba buscando ese significado, hermano, y tengo 2 comentaristas muy buenos, hermanos, hombres de Dios. Y decía el comentarista, hermanos, yo decía: Señor, ¿por qué va disminuyendo? No es de que disminuye, hermano, es que el carácter del creyente es diferente y cada quien da fruto diferente. Unos dan al 100, hermanos, unos están, pero otros dan un poquito menos, al 60, y otros dan otro poquito menos, al 30. Pero todos debemos de dar fruto, hermanos. Aquí, hermanos, esto refleja el carácter de cada creyente, hermanos. Una jovencita que el Señor le mostró una propiedad del hermano Guille Ávila en el cielo. No era una casa de un piso, hermanos. Dijo: el Señor me mostró que tenía el hermano Guille un edificio en el cielo. Edificio, hermano. Y luego le muestra la casa de ella. Era un ticuruchito chiquito, hermanos, una casita. Y le dijo: Señor, ¿por qué tu siervo tiene ese edificio? ¿Y por qué en mi casa es de un piso? Porque todavía te falta. Fruto a 100, al 60 y al 30 por uno. Y a muchos les ha mostrado la corona, hermanos, ¿verdad, hermano? Testimonios tremendos, hermano, de ese gran siervo de Dios, que yo sé que si me viera a decir gran, no le gustaría que dijera gran, pero fue un gran hombre de Dios, hermano, porque
¿verdad? Mi hermano tiene una foto con él, lo fue a recibir al aeropuerto. Qué privilegio, hermano. Yo no lo conocí en vida, hermanos, al hermano. Y es, hermanos, cuando cae en buena tierra, al 100 por 1, al 60 y al 30, fue bajando, ¿verdad?, la cantidad, hermano. Porque no todos tenemos, hermano, el mismo carácter, no todos servimos a Dios a la misma intensidad, no todos tenemos la misma capacidad, pero dieron fruto, hermanos. Dio fruto cuando cae en buena tierra. Los oyentes representados en este terreno, hermanos, primeramente oyeron la palabra. Oiga, hermano, todo lo contrario. Oyeron la palabra. Este es un bosquejo muy bonito. Oyeron la palabra, estuvieron atentos a la palabra, entendieron la palabra, se interesaron en la palabra y permanecieron en la palabra. Cuando la semilla cayó en buena tierra, hermanos, fíjese todo lo que sucedió. Todo lo contrario, hermanos, junto al camino, en pedregales. Y en pedregales, hermano, junto al camino y entre espinos. Entonces en buena tierra, hermanos, sucedió todo lo contrario, hermanos. Estos oyentes fueron atentos a la palabra de Dios, le prestaron atención, pero también tuvieron un interés, hermanos, en perseverar en la palabra. No la dejaron por alto, hermanos. Esa semilla cayó en buena tierra. Oyentes atentos, hermanos. Oyeron, pero también se interesaron. Como el negociante, hermanos. El negociante, cuando ve que hay ventas, lo que ganó lo vuelve a invertir, hermano, porque está viendo que está funcionando. No se comió la gallina, hermanos. La cultivó para que siguiera poniendo huevos. A mí me decía un negociante, me decía: no te comas la gallina. No, yo me comí la gallina de volada, hermano. apenas había algo, hermano. Lo que es un principiante, hermano, es un novato. Ya vendiste, hermanos, y no, hombre, ya lo tronaste todo. El buen vendedor, hermano, el buen comerciante, de lo que gana, me enseñó que una parte guardaba para invertir, otra para su esposa y otro poquito lo guardaba para él, hermano. ¿Cómo lo hacía? No sé, pero hacía una división de 3 partes o 4 partes de lo que ganaba, para que el negocio se mantuviera, para cubrir sus gastos y para seguir invirtiendo. Fíjese, eso es cuando eres buen administrador. Y el oyente, hermanos, que cayó, el terreno, el corazón que representa la buena tierra, eso hizo con la palabra, hermanos. Eso hizo con la palabra. Ahorita que pasaba usted, hermana, pues me confirmaba el Señor, porque han venido luchas, han venido pruebas, han venido aflicciones, hermana, enfermedad, días, tiempos de soledad, hermana, a lo que hemos convivido con usted y la conocemos, y no ha sido fácil, no ha sido fácil. Yo en mi oración, yo le decía al Señor que tú le hables a Carlitos ya a través de quien tú le quieras hablar, que use un japonés, que use a alguien del ejército, que use a un embajador, hermano, que use a un misionero, a un hombre que esté reclutado con él, hermano, en la base, y que Dios le hable, hermano, y que el Espíritu Santo prepare su corazón para que reciba esa palabra. Eso es cuando cae en buena tierra, hermano. Ahorita que salió usted, hermana, el cuarto terreno, hermanas, esa es la buena tierra, la semilla cuando cae en buena tierra, hermanos, ¿verdad? Y que da fruto, hermanos, que dijo el Señor, al 100, al 60 y al 30 por 1. El fruto de cada creyente, hermano, es diferente conforme al carácter de cada uno. Esa es la explicación. Yo lo interpretaba de esta manera, hermano, que el creyente, como dice, va descendiendo, hermano, va descendente, 100, 60 y 30. Yo tenía entendido, hermano, que por el primer amor se va enfriando uno, y primero dabas al 100 y luego te vas olvidando poquito, te vas enfriando un poquito y luego ya das al 60. Parece que otro comentarista lo aplica de esa forma, hermano, porque el mismo, hermano, nosotros hubo un tiempo en que estábamos al 100. Queríamos barrer, trapear, recoger las ofrendas, predicar, hacer campañas, ir a todos lados, hacer todo, ¿sí o no, hermano? Sí, hermanos. Y luego después como que dimos al 60. Esa es otra aplicación de esta palabra, hermanos. Pero el comentarista que yo leí decía que también cada creyente da diferente tipo de fruto, hermanos. Pero ahora la cuestión es que dio fruto, hermanos, que no se quedó ahí. Ahora el de 30 se tiene que levantar a volver al 60, y después del 60 al 100. El Señor mencionó, hermanos, las situaciones de la vida, las circunstancias, el afán, la ansiedad. Sale el sol,
y como no había raíces, quema, hermanos. No había profundidad entre las piedras y la tierra, entonces quema esa plantita que apenas va saliendo, hermano. Entonces, esa es la palabra, hermanos, del Señor Jesucristo que le enseñaba a los judíos. Porque a los discípulos, hermanos, les hablaba directamente. Porque para ellos, hermanos, tenían tesoros que solamente a ellos les era dado, hermanos, predicar. Y a los que no creían les hablaba por parábolas, como el primer versículo que leímos. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Dice, y sin parábolas no les hablaba. Tenía él, hermano, que diluir, que rebajar, como a Nicodemo, hermano, le dijo, si te he dicho estas cosas y no las entendéis, le dijo, ¿cómo creeréis si te dijera las celestiales? Cuando le dijo, hermano, que era necesario nacer de nuevo, y Nicodemo, hermanos, pues era un rabino, hermanos, ¿verdad? Era un hombre de conocimiento de la ley, y no sabía, hermanos, que había que nacer de nuevo. Pero el Señor hablaba de un nacimiento espiritual, hermanos, amén, del agua y del espíritu, para poder ver el reino de Dios. Y fíjese, hermanos, él inocentemente, y suena gracioso, le dijo, Señor, ¿acaso tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? Fíjese, hermanos, no entendía Nicodemo estas palabras. Por eso el Señor les hablaba a su pueblo por parábolas. Vuelvo y repito, una parábola, hermanos, es una enseñanza terrenal, hermanos. Es una enseñanza terrenal para mostrar una verdad celestial o espiritual, para que la gente le entendiera, hermanos, amén. Así que, ¿cuál de los 4 terrenos, hermano, ha sido o es nuestro corazón en esta mañana? ¿Verdad? Es una aplicación muy simple, hermanos. ¿En qué terreno estamos nosotros? ¿Sí, junto al camino, en pedregales, entre espinos, o la palabra, hermanos, cayó en buena tierra? Vuelvo y repito, hermano, yo creo que cayó en buena tierra porque está aquí todavía, hermanos. Amén. A pesar de que los tiempos son malos, hermanos, son difíciles, son peligrosos, ya en todos lados es violencia, hermanos, hasta en los carros manejando. Yo le pido a Dios que me ayude, hermanos. Yo manejo como un viejito, hermanos, y aparte pues no traigo mucho carro, y pues todos te rebasan, hermano, y te voltean a ver como si te quisieran matar, y eso me ha llegado a irritar a mí. Digo, Señor, ayúdame, Señor. Abrimos nosotros el negocio temprano, a las 6 de la mañana, a las 5 ya va la gente a 80 millas por hora, hermano, a 85 millas por hora. Y eso, oiga, hermano, uno se levanta contento, hermano. Uno se levanta que, Señor, gracias, Padre, porque el haberme levantado es un milagro. Y ya viene el otro, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos entienden eso, hermanos? Esto es muy familiar, esto es diario, esto lo vemos a cada día, hermanos. Y la maldad se acrecenta, hermanos, y todo pues va, hermanos, de mal en peor. Pero el Señor, el propósito, hermanos, y la conclusión de esta parábola, hermanos, era de oír la palabra, de entender la palabra, de guardar la palabra o atesorarla en nuestro corazón y de dar fruto. Eso nos dio a entender el Señor, hermanos, que el Señor quiso sembrar la palabra en nuestro corazón, pero que diéramos fruto para Él, ya que hoy en día hay tantas enseñanzas, hermanos, tantas enseñanzas antibíblicas, doctrinas falsas, hermanos, pero el Señor nos muestra que todavía hay lugares, hay hombres de Dios, hermanos, que predican la sana doctrina, que nos hacen crecer, hermanos, que nos quitan la venda de nuestros ojos, como en este caso, hermanos, la parábola del sembrador, y el Evangelio de Mateo, hermanos, está lleno de parábolas. Y que usted medite, hermanos, cuál es el terreno de su corazón, en qué terreno ha caído la semilla, hermanos, en su vida, qué tipo de terreno es usted, qué tipo de terreno soy yo, hermanos. Hagamos un examen de conciencia y pongámonos nosotros a ver en nuestra vida, hermanos, cómo hemos dado fruto para Dios, cómo empezamos, cómo estamos ahora. Dios nos conoce, hermanos, Dios sabe, y nosotros también sabemos, nos conocemos nuestras vidas, sabemos que nos falta mucho, hermanos, por aprender, mucho por servir, pero en esta mañana, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, Padre bueno, que hay 4 tipos de terrenos donde cayó tu semilla, Señor, donde cayó tu palabra, Padre bueno. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nuestro corazón haya sido la buena tierra, Padre, y que podamos dar fruto, Señor.
al 100, Señor. Y que nos quedemos al 100 nada más, Padre, dar fruto al 100, Señor. Que no descendamos, Padre, que no baje nuestro ánimo, Señor. Porque el afán y la ansiedad, Padre, permiten que el ánimo y los deseos se vayan apagando, Señor. Como tú dijiste que en los últimos tiempos, Padre, el amor de muchos se enfriaría, bendito Dios. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que nos fortalezcas, y que al momento de predicar nos des el mensaje correcto, Padre, que tenemos y que tengamos que predicar, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Amén y amén, Señor. Gracias te damos, Padre. Creador de vida eres tú. Estás sentado en tu trono con poder. Escrito está, cosas buenas hablas de